Buenas, esta semana trabajaremos el temita de rectas y ángulos correspondiente a la sexta guía de trabajo de la semana del 26 al 30 de octubre. Lo primero es que cuando tenemos dos rectas y que son intersecadas por una tercera llamada secante o transversal, quedan determinados 8 ángulos, los cuales se reúnen en parejas y reciben diferentes nombres. Algo importante que veo que no dice aquí, que sí es muy importante que lo tomamos en cuenta y que veo que tal vez no está ni en el material porque eso lo copié directamente del material, es que esto cuando dice dos rectas, estas rectas tienen que ser paralelas. Eso sí es muy importante. Este tema se maneja o se trabaja y se cumplen estas características si estoy trabajando con dos rectas que son paralelas y las interseca una tercera recta que le llamamos secante o le llamamos transversal. Entonces, por ejemplo, acá, que este es el primer tipo de ángulos que se forman entre dos paralelas, ve que aquí tengo una y dos, esas son las dos que son paralelas, ve que van una a la par de la otra y ellas no se cortan, pero la recta 3 sí cruza a las otras dos rectas, esa es la que llamamos secante o transversal. Ok, de hecho, podemos observar que se forman 8 ángulos. Si ustedes analizan, aquí en esta partecita de arriba hay 8 ángulos, solo que aquí están solo marcados dos, el que está con azul y el que está con rojo. Y en la otra partecita, en la recta 2, o sea, con la recta 1 y con la recta 3, se hacen 8 ángulos, ¿verdad? Aquí están, digo 4, perdón, 4. Aquí hay 4 angulitos. Y la recta 2 con la recta 3, también hay otros 4. Siempre en total se forman 8. Si tenemos solo dos rectas y una transversal, lógicamente que si hay 3 rectas paralelas y una transversal se van a formar 12 y así sucesivamente. Pero a nivel de séptimo año nos interesa trabajar únicamente el de 2 rectas paralelas y una transversal, nada más. Ok, estos angulitos que estamos viendo acá se llaman ángulos conjugados externos. Ok, vamos a analizar por qué tienen ese nombre. Primero, la palabrita externo es porque están por fuera de las paralelas. Okay, vean que aquí se formaban estos otros ángulos, este y este, que están dentro de las dos paralelas. Ellos se llaman internos. En cambio, los que están marcados acá en el dibujo, el azul y el rojo de arriba y el azul y el rojo de abajo, están por fuera de las paralelas, a eso se les llama externos. Okay, eso es lo primero. Entonces, esa es la primera partecita del por qué el nombre. Y conjugados significa que es uno de arriba, otro de abajo, que estén al mismo lado de la transversal. Entonces, por ejemplo, acá ve que se marcan con azul este que está aquí arriba y con azul este que está aquí abajo. Ellos son conjugados externos porque los dos están al mismo lado de la transversal y ambos son externos. O sea, la palabrita conjugado se asocia a que deben de estar al mismo lado de la transversal. Y la palabrita externo se asocia a que tienen que ser de la parte externa de las paralelas. Lo mismo pasa con los que están en rojo. Los que están en rojo están al otro lado de la transversal, pero están ambos al mismo lado. Ya que hay dos extremos, extremo izquierdo que están los azules y el extremo derecho donde están los rojos. Entonces la palabrita conjugado es que están al mismo lado de la transversal. Puede ser al lado derecho o al lado izquierdo, no importa. Pero tienen que ser externos los dos. De hecho aquí salen dos parejitas, ¿verdad? Hay dos pares de conjugados externos, siempre en un ejercicio de este tipo. Entonces, algo importante que dice en la definición, son ángulos externos, ya vimos por qué, ¿verdad? Porque están por fuera de las paralelas, no son adyacentes, porque ve que no están a la par, los azules no están a la par, ni los rojos están a la par, por eso son no adyacentes. Y están ubicados al mismo lado de la transversal. Y algo muy importante es que los ángulos conjugados externos son suplementarios. Si ustedes se fijan y son detallistas en el dibujito, los ángulos que son azules se ven que no son del mismo tamaño. Ve que el azul del lado arriba se ve más abiertito
que el azul del lado abajo. Lo mismo pasa con los rojos. El rojo de abajo es más abierto que el rojito de arriba. Eso sucede porque aquí se va a cumplir de que son suplementarios, o sea, que siempre van a sumar 180 grados, ¿verdad? Eso sucede siempre cuando los ángulos son conjugados externos. Ahora veamos lo que pasa cuando son conjugados internos. Si observamos el dibujito, es la misma definición, lo único que nos está cambiando ahora es que los ángulos son internos, porque ve que ahora sí se usaron los que están por dentro de las paralelas. Y la palabrita conjugado hace referencia a que están al mismo lado de la transversal. Vean que los azules, los dos están al lado izquierdo, no son adyacentes y son suplementarios. Hay uno más abiertito y uno más cerradito que sumándolos va a dar 180. Y los que están al lado derecho, que son los rojos, igual no están a la par, porque recuerde que para ser adyacente tienen que compartir el vértice. Y ellos aquí nada más están compartiendo el lado. De hecho, estos acá, en el caso de los conjugados internos, son consecutivos. Sí tienen la característica de ser consecutivos. Los conjugados externos no, porque los conjugados externos sí no comparten nada. Pero por lo menos los conjugados internos sí comparten este ladito, este pedacito de lado, ¿verdad? Entonces, eso los hace ser consecutivos, digamos como para repasar un poquito también la materia pasada. Entonces, igual, los ángulos que están marcados con rojo son conjugados internos, porque están al mismo lado de la transversal y ambos son internos. Y los que están marcados con azul son conjugados internos, porque están al mismo lado de la transversal, pero ambos son internos. Y también cumplen la característica de ser suplementarios. O sea que si yo sumo estos dos azulitos va a dar 180 y estos dos rojitos van a dar 180, ¿verdad? Esos son los primeros tipos de ángulos que se forman entre dos paralelas y una transversal, los conjugados. Conjugados se asocia a que están al mismo lado de la transversal y van a ser externos si ambos están por fuera o van a ser internos si ambos están por dentro de las paralelas. Ok, continuamos con los otros. Tenemos ahora los alternos externos. De nuevo, recalcamos la palabrita externa. Y si observan los que se están marcando acá, los cuatro están por fuera de las paralelas. Por eso se llaman externos, perdón. Ahora, ¿qué significa? Y ahora no dice conjugados, ahora dice alterno. Alterno ya no es que están al mismo lado de la transversal, es que están uno a un lado y el otro al otro lado. Observen los que están en azul. Los que están en azul son alternos externos. ¿Por qué? Porque uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho. Lo mismo con los rojos. Los rojos también son alternos externos. ¿Por qué? Porque los dos son externos y uno está al lado derecho de la transversal y el otro al lado izquierdo de la transversal. Pero acá, los alternos externos ya no son suplementarios, porque si usted se fija, los azulitos tienen la misma abertura y los rojitos aquí tienen la misma abertura. Entonces significa que tienen la misma medida, o sea que son congruentes. La característica que tienen los alternos es que van a ser congruentes, a diferencia de los conjugados. Los conjugados lo que cumplen es la propiedad de ser suplementarios. Entonces, por eso es importante distinguir cuándo son de un tipo y cuándo son del otro. Ahora, lo mismo va a cumplir el ser alterno interno. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que ahora son internos. Ahora están dentro de las paralelas, pero igual siguen siendo alternos. ¿Qué es que sigan siendo alternos? Que uno está a un lado y el otro está al otro. Por ejemplo, la primera parejita de alternos son los que están en rojo, que se mencionan aquí en este recuadro celestito. Los que están en rojo, el que está aquí abajito está al lado izquierdo y el que está aquí arribita está al lado derecho. Están en lados diferentes de la transversal, pero ambos son internos. Y vea que el del que están de color rojo, si nos fijamos, tiene la misma aberturita, que es la abertura más grande, la que es, en este caso podríamos llamar obtuso, ¿verdad? La que uno ve un poquito más abierta es obtuso y la que vemos más cerradita es agudo. Y los otros dos, que son alternos internos, son los que están con azul.
que en este caso vemos que son los más chiquititos, los que están más cerraditos, pero son alternos porque uno está a un lado y el otro está al otro lado. ¿Ok? Esos son los alternos. Y también tienen la característica de que tienen la misma medida, o sea, que son congruentes. O sea, tanto los alternos externos como los alternos internos, cada parejita mide lo mismo. Cada parejita mide lo mismo. En cambio, a diferencia de los conjugados, cada parejita es suplementario. O sea que dos conjugados siempre suman 180. En cambio, en dos alternos siempre tienen la misma medida. Esa es la diferencia de uno y del otro. Y por último, están los correspondientes. En los correspondientes aparecen 4 parejas. Y aquí se hace como una mezcla de las anteriores. Para ser correspondiente, se mezcla que uno es interno y otro es externo. Y se mezcla con el concepto de conjugado, que tienen que estar al mismo lado de la transversal, pero uno interno y otro externo. O sea, se hace como una mezcla de esos dos conceptos. Entonces, por ejemplo, vean los que están en azul. Vamos a empezar con los de azul. Los de azul tenemos al lado izquierdo están los dos, pero el azul de acá es externo y el azul de acá es interno. Y vean que tienen la misma aberturita, entonces significa que tienen la misma medida. O sea, están mezclando características de los conjugados junto con los alternos. Se hace como una mezcla de características que ellos cumplen y sale un nuevo tipo de ángulo que se les llama correspondientes. ¿Verdad? Entonces, vemos que entonces los azules serían la primera parejita de correspondientes. Luego podemos ver los verdes. Los verdes los están mencionando acá. Aquí pusieron los que estaban en azul. Aquí los de verde. ¿Ok? Los de verde serían, vamos a ver, estos otros dos que están acá, ¿verdad? Sería este chiquitito con este chiquitito. Entonces observamos, uno es externo, el que está arriba, y el otro es interno, el que está abajo. Pero ambos están al mismo lado de la transversal. Y si vemos la abertura, esa aberturita verde es la misma para los dos, o sea que son congruentes. Lo mismo con los que están con rojo. Vean con el del rojo. El del rojo, el que tengo a este lado es interno y el que tengo a este otro lado es externo. Ambos están al mismo lado de la transversal, solo que uno es interno y el otro es externo. Y vea que tienen la misma aberturita, los dos son chiquititos. Por eso es que se dice que tienen la misma medida. Y por último están los amarillos. Los amarillos son estos. También son correspondientes porque el amarillo de arriba es interno, el amarillo de abajo es externo, pero ambos están al mismo lado de la transversal. Entonces tenemos que en ángulos correspondientes hay 4 parejitas de ángulos correspondientes. En conjugados externos hay 2 parejas, en conjugados internos 2 parejas, en alternos internos 2 parejas, en alternos externos 2 parejas y en correspondientes 4 parejas, ¿verdad? Algo muy importante que también podemos observar en este tipo de ejercicios es que también se forman ángulos que ya hemos visto, por ejemplo, opuestos por el vértice. ¿Quiénes son opuestos por el vértice? El amarillo con el azul, en ambos casos. El amarillo y el azul en estos ejercicios son opuestos por el vértice, en el circulito de arriba y en el circulito de abajo. Y el verde con el rojo y el verde con el rojo de los dos circulitos son opuestos por el vértice, porque son dos rectas que se cruzan. Y recuerden que cuando tengo dos rectas que se cruzan, una frente de la otra, esos ángulos que se ponen uno al frente del otro son ángulos opuestos por el vértice. Luego están también ángulos adyacentes. Entonces, ¿quiénes son adyacentes? Y todos los que están a la par, por ejemplo, el azul con el verde arriba, o el verde con el amarillo, o el amarillo con el rojo, o el rojo con el azul. Todos esos son adyacentes porque están a la par, comparten lado y comparten el vértice. Y suplementarios porque estos que están formándose en adyacentes todos son pares lineales. ¿Por qué todos son pares lineales? Porque para cualquier lado que yo me mueva siempre hay ángulo de 180. Aquí se hace 180, o se hace 180 aquí, o se hace 180 aquí,
o se hace 180 acá, o se hace 180 para acá. O sea, se hace 180 en cada parejita de adyacentes. Y eso significaba que eran pares lineales. Okay. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se puede preguntar esta materia para que ustedes vean qué fácil que es de resolverla. Okay. Para eso, primero vamos a recordar o vamos a retomar algunas de las características que estuvimos viendo de cada uno de ellos, que esto es algo que debemos de manejarlo muy bien o saberlo y tenerlo presente siempre. Aquí ustedes no hay necesidad de que se lo tengan que aprender, es simplemente tenerlo presente, saber que lo tienen escrito en su guía, que ustedes pueden volver a revisarlo o volver a ver el video para ver la explicación. Ok, cuando tenemos dos rectas paralelas y una transversal, en este caso, ya resumiendo, hay 8 ángulos. Ve que ahí están hasta enumerados. Ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 ángulos. Y ahí los ángulos que están representándose son los, si los vemos por los colores que nos están poniendo ahí, esos son los alternos internos y los alternos externos, porque se están, vea por ejemplo, el 2 con el 8. Uno está arriba, uno está al lado izquierdo, otro al lado derecho, y los dos son externos. Entonces, esos son alternos externos. El 1 con el 7 también es alterno externo. El 3 con el 5 ya es, pero alterno interno, porque están en diferentes lados, pero los dos son internos. Y el 4 con el 6 son alternos internos. Y recuerden que los alternos de cualquiera de los dos tipos son congruentes. Por eso están pintados con los mismos colores. ¿Ok? Entonces, primero, los ángulos correspondientes todos son congruentes entre sí. Entonces, ¿quiénes son correspondientes aquí? El 2 con el 6. Recuerden que correspondientes es uno interno y otro externo. Aunque esté verde y celeste, no importa. Tienen la misma abertura y son correspondientes. ¿Ok? Porque vean que si ustedes se fijan, el 2 es opuesto por el vértice con el 4. Significa que el 2 y el 4 miden lo mismo. Y si el 2 con el 6 son correspondientes y miden lo mismo, entonces el 6 y el 8, como también son opuestos por el vértice, miden lo mismo. O sea, que el 2, el 4, el 6 y el 8, todos los 4 miden lo mismo. Lo mismo va a pasar con el 1, con el 3, con el 5 y con el 7. O sea, en estos ejercicios, que ahorita eso es lo que vamos a llegar a la conclusión, de los 8 ángulos, siempre hay 4 de una medida y 4 de otra medida. 4 que son obtusos y 4 que son agudos, siempre. Y ahorita lo vamos a ver con los ejemplos, ya poniéndoles números. Los alternos internos también son congruentes entre sí, ya antes lo dijimos. Los alternos externos son congruentes entre sí también. Los conjugados internos y los conjugados externos son, pero suplementarios. O sea, ellos cumplen de que suman 180. Los adyacentes son suplementarios porque los adyacentes, en este caso, todos son pares lineales. O sea, el 1 con el 2 es par lineal. Y al ser par lineal, sumaban 180. Y lo que suma 180 son suplementarios. Ve que todo lleva a una cosa y a la otra. Porque son como características que si uno cumple, cumple también con la otra, ¿verdad? Entonces, a lo que les estaba diciendo, hay 4 ángulos, el 1, el 3, el 5 y el 7, que esos 4 ángulos todos son congruentes. Recuerden que el simbolito de congruente era un igual con una curvita arriba, que es lo que está entre el ángulo 1, ángulo 3, ángulo 5 y ángulo 7. Todos esos 4 tienen una misma medida y los otros 4 tienen otra misma medida que es igual entre ellos. Eso sí, lo que mide el 2 ya no mide el 1, porque son suplementarios. Uno es obtuso y otro es agudo, que esa es la parte que ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Pero lo que yo tengo que saber siempre es que en estos ejercicios siempre hay 4 ángulos de una medida, agudos, y 4 ángulos de otra misma medida, todos obtusos. Y entre los dos, entre el agudo y el obtuso, siempre deben de sumar 180 porque son suplementarios. Okay, eso es en resumen estas características que se cumplen siempre con cualquier tipo de ángulos, de estos tipos de ángulos, los correspondientes, los alternos internos o externos, o los conjugados internos o externos. Y veámoslo ya con numeritos en un ejemplo. Ok, por ejemplo ahí. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, estos ejemplos ustedes sí los tienen en la guía, que de hecho el que quiera irla completando lo puede hacer, ustedes si tienen la guía ahí a mano.
Esos ejemplitos están en la página 14 de la guía. Entonces ahí lo pueden completar porque aquí yo lo voy a resolver. De esos ejercicios dice que la recta M y N son paralelas, ¿verdad? Esta simbología que está acá significa que M y N son paralelas, esta recta y esta. Y el ángulo número 2, o sea, este que está aquí, acá, mide 43. O sea, esa aberturita de ahí es de 43 grados. Y me dice que conteste en blanco conteste en los espacios en blanco las medidas de cada uno de los otros ángulos. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero con solo una medida yo encuentro todas las demás. Claro, porque es lo que acabamos de ver, que en un ejercicio como este, siempre van a haber 4 de una medida y 4 de otra medida. Ahora, aquí lo más fácil es buscar quiénes son iguales al 43. En teoría debería de ser todos los que son más cerraditos, o sea, los que son en forma aguda. Entonces vamos a ver, voy a abrir la opción de que me contesten ustedes antes de decirlo yo. De esos angulitos que ustedes observan ahí, ¿quiénes creen ustedes que también miden 43? Alguien que me diga, aunque sea solo uno o los otros, o todos, no sé, como quiera. No les dé vergüenza, aunque sea uno, nada más, díganme. Ahí lo que me tienen que decir es el ángulo. Los ángulos están representados por números, o sea, es el ángulo 1. No es que mida 1, es que está representado por como que si fuera alfa, beta, zeta. Entonces, el ángulo 2 dice que mide 43, por eso que ve que ahí le puse el 43. Entonces, ¿quiénes más miden 43? El 4. El 4, perfecto. ¿Quién más mediría 43? 6 y 8. 6 y 8, perfecto. El 6 y el 8. Ahora sí. Y ahí encontramos los 4 que son de una misma medida. Bueno, de hecho no encontramos. Uno sí me lo dieron, encontramos los otros 3. Mínimo siempre tenemos que nos den uno de los dos, uno de todos, uno de los 8. Con solo uno de los 8 yo encuentro todos los otros 7 que faltan. Y ahí tenemos 3. Lógicamente los otros 4 tienen que medir lo mismo, pero ya no van a medir 43. Pero vamos a recordar que esto que está acá es un par lineal. ¿Cómo encontrábamos el ángulo de la par si sabíamos que era un par lineal? ¿Qué había que hacer? 180 menos 43. 180 menos 43, exactamente. Y con eso encontramos el ángulo 1. ¿Y eso qué va a significar? Que si este ángulo 1 mide 137, ¿quiénes más miden 137? El 3. El 3. 5 y el 5 y el 7. El 5 y el 7, exactamente. ¿Vieron qué fácil? Y así es como se hacen este tipo de ejercicios. O sea, yo solamente identifico eso cuando me trabajan con medidas, ¿verdad? Cuando trabajamos con medidas, entonces con solo uno, ya ustedes saben que los que tienen la misma abertura miden lo mismo. Y el otro que es más abierto o más cerrado, porque habría que ver cuál de los dos les dan, lo buscamos restándoselo a 180 y entonces los otros 4 miden esa otra medida. Van a haber siempre 4 agudos y siempre 4 obtusos. Y entre ellos siempre van a sumar 180. Si yo agarro 137 y le sumo 43, me dan los 180, que es que siempre ellos forman pares lineales o por la característica de que son suplementarios. Así se trabajarían los ejercicios cuando es con ángulos, o sea, cuando me piden encontrar medidas. Ahora, ¿qué pasa? En el mismo ejercicio me piden decir qué tipo de ángulo es, o sea, todas las clasificaciones que vimos antes. Si es alterno externo, alterno interno, conjugado externo. Esta parte sí les voy a ayudar de una sola vez yo, porque son varios conceptos y no sé si tienen a mano ahí el material y lo pueden repasar, porque lógicamente en este momento quizás ustedes no se lo aprendieron ya de memoria, no lo saben tal vez identificar, pero igual yo los voy a ir viendo y voy a tratar de guiarlos un poquito para ver si ustedes lo recuerdan. Nada más voy a resumirles así. Conjugados, recuerden que hay dos tipos, interno o externo. Y conjugados es que están al mismo lado de la transversal. Los alternos son los que sí hay uno de un lado y el otro del otro lado. Y lo mismo, hay que son internos o que hay que son externos los dos.
Y los correspondientes son los que se mezclan, que hay uno interno, otro externo y al mismo lado de la transversal, y que no están a la par, porque son congruentes, ¿verdad? No pueden estar a la par. Recuerde que los que están a la par siempre son suplementarios. Entonces, cuando ninguno de esos calza con esa definición, aquí también podemos usar los conceptos de suplementario, de par lineal, de opuesto por el vértice también, porque todos estos ángulos también se ven en este tipo de ejercicios. Ok, entonces vamos a analizar. El 3 con el 5, voy a marcarlos. El 3 con el 5 son este y este. Vea que ambos son internos y están en diferente lado de la transversal. Voy a darle la oportunidad a alguien a ver si la sabe. Esta, si no, el resto yo las hago solita. Pero alguien que sepa, vea, los dos son internos. Y uno está a un lado y el otro está al otro. Era conjugado, alterno o correspondiente. Alterno. Y en este caso se le pone interno. ¿Por qué? Porque el 3 y el 5 ambos están dentro de las paralelas. ¿Ven? Esa es la forma de cómo identificarlos. Ahora vamos con el 1 y con el 5. Ok, voy a marcarlos. Voy a borrar estos primero. Y me vengo con el 1, que es este, y el 5, que es este. Ahí estamos observando que ambos están al mismo lado, solo que hay uno interno y otro externo. ¿Esos cómo se llamaban? Están al mismo lado, y uno interno y otro externo. ¿No lo recuerdan? Conjugados. Los conjugados, ambos tienen que ser internos o ambos tienen que ser externos. Entonces este no funciona, porque uno es interno y otro es externo. Recuerde que tanto conjugados como los alternos, cualquiera de los dos tipos, los dos tienen que ser o internos o los dos tienen que ser externos. Solo el de correspondientes es el que me daba permiso de tomar uno de cada uno. Uno interno, otro externo y al mismo lado. O sea que estos son correspondientes. ¿Lo ven? Igual, como les digo, yo sé que tal vez ahora lo fallan porque hasta ahora estamos viendo la materia y si no tienen ahí a mano el material, y cuesta un poquillo, ¿verdad? Pero ya uno teniendo el material y viéndolo aquí, ya uno va entendiéndolo y lo repasa un poquito y más cuando ya hagan el cotidiano. Ok, veamos con el 2 y con el 6. El 2 es este y el 6 es este. Este 2 y este 6 en teoría está haciendo lo mismo que el anterior, solo que ahora están al lado derecho. Pero igual, es uno interno, otro externo, están al mismo lado. Entonces, ¿qué nombre tendría? Ya les soplé la respuesta. Correspondientes, porque les dije que era como el anterior, ¿verdad? Es lo mismo, solo que ahora están al lado derecho. Y estos son de los chiquititos, ¿verdad? Son agudos. Ok, ahora el 4 y el 7. Ok. Este 4 y 7 ya se ve un poco raro porque vean que, digamos, el 4 es interno. El 7 es externo. Para ser correspondientes tienen que estar al mismo lado de la transversal. Ya esos no me funcionan porque están en diferente lado. No pueden ser alternos internos porque ni alternos externos, ni conjugados internos, ni conjugados externos, porque hay un interno y un externo. O sea, no es ninguno de todos. ¿Cierto? Entonces aquí ya tendríamos que usar los otros conceptos que hemos visto. El 4 y el 7, uno es chiquitito y otro es grande. Uno es agudo y uno es obtuso. Con las medidas que ustedes ya tienen aquí, que ya sabíamos que el ángulo 4 mide 43 y el ángulo 7 mide 137, ¿qué podemos decir de esos dos ángulos juntos? ¿Qué son qué? Si yo los sumo y daban 180 es porque eran ¿qué? Cuando sumamos dos ángulos y dan 180, ¿qué nombre recibían? Que es de la práctica que expliqué ahora. Suplementarios, exactamente.
En este caso, ellos son solamente suplementarios, porque no cumplen ninguna de las características de alterno interno, alterno externo, conjugados o correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Cuando no cumplen nada de ellos, buscar de las otras definiciones que ya conocemos, en este caso suplementario, porque suman 180. Ok, el 4 y el 8. Ok, el 4 y el 8, ahora serían, ahora sí están al mismo lado de la transversal, y uno interno y otro externo, ¿de cuál tipo era ese? Correspondientes, exacto. Ahí por ahí escuché conjugados, no sé si fue internos o externos, pero recuerden que los conjugados, ambos o tienen que ser los dos internos o los dos externos. Y ahí el 4 y el 8 es 1 y 1. 1 es interno, el 4, y el 8 es externo. Entonces no funciona para alternos ni para conjugados, ¿verdad? Siempre para conjugados y para alternos tienen que ser o los dos internos o los dos externos. Solo en correspondiente funciona uno de cada uno, pero al mismo lado de la transversal. Eso sí es lo único que hay que fijarnos, que estén al mismo lado de la transversal. Ok, ahora vamos con el 3 y con el 8. Con el 3 y con el 8 pasa algo similar con el anterior. No pueden ser correspondientes porque están en diferente lado. Uno es externo y otro es interno, entonces no puede ser ningún alterno, ningún conjugado. Entonces, de nuevo, lo mismo de antes. El 3 es de 137 y el 8 es de 43. Otra vez suman 180, o sea que vuelven a ser suplementarios. Okay, en el caso del 8 y el 2, ok, vamos a ver, este sí no hemos hecho ninguno de estos, creo. Bueno, sí, ya hay uno hecho. Ok. El 8 y el 2 están en diferente lado de la transversal, ¿verdad? Diferente lado de las transversales y ambos son externos. ¿Qué significaba eso? Alterno externo. Alterno externo, exactamente. Alterno externo. Habíamos hecho uno parecido, pero era el que era interno, pero este es externo. Perfecto. Ok, ahora el 4 con el 6. Vamos a marcarlo. El 4 está aquí y el 6 está acá. De nuevo, uno a cada lado. Y ambos son internos. Se parece mucho al anterior, pero ¿qué es lo que cambia ahora? Conjugados internos. Okay, conjugados, recuerden que tienen que estar al mismo lado. Y el 4 y el 6 están en distinto lado. Entonces, es como el anterior, solo que alterno interno. ¿Ok? Alterno interno. El 4 con el 6 es alterno interno. Porque ambos son internos y están en diferente lado. Ok, ahora vamos con el 2 y con el 3. Veamos que el 2 y el 3 simplemente están a la par. 2 y 3. Entonces, aquí hay dos opciones de respuesta. Que estén a la par, hacían ¿qué? Casi les digo. En realidad hay tres respuestas. Yo aquí solo puse dos, pero hay tres posibilidades de nombre. Al estar a la par, que comparten un lado y el vértice, es que podían ser adyacentes, ¿verdad? Esa no la puse. Puse las otras dos. Igual el 2 y el 3, si ustedes se vienen a las medidas, vea que el 2 es de 43 y el 3 es de 137, o sea que suman 180, o sea que también son suplementarios. Y al estar a la par y ser adyacentes y ser suplementarios es lo que también conocemos como un par lineal. Entonces ahí calzaban cualquiera de las tres respuestas. Adyacentes, suplementarios o par lineal. ¿Verdad? Ustedes ahí lo colocan. Cualquiera de las tres yo las pondría como opción correcta, ¿verdad? Cuando sé que hay varias respuestas, yo las pondría para que pongan cualquiera. Y por último está el 6 con el 8. Vamos a ver qué pasa con el 6 y con el 8. Ok, el 6 y el 8 simplemente están uno al frente del otro. ¿Cómo se llamaban esos? Vamos a ver, ya eso es lo último. Cuando teníamos, que fue del tema que de hecho expliqué antes, de la semana pasada. El estar al frente uno del otro, ¿qué nombre recibían? Adyacente, ¿verdad?
No, adyacentes es que estuvieran a la par. Observen en las respuestas las medidas que tienen ese 6 y ese 8. El 6 mide 43 y el 8 también, o sea, son congruentes. Que fue uno de los ejercicios que hicimos ahora en el cotidiano 23, que cuando tengo dos rectas que se cruzan, se forman cuatro ángulos, que hay dos pares congruentes y otros dos pares congruentes, pero ¿qué nombre recibían? Empieza con O. No, porque son congruentes. Si yo sumo 43 y 43, exactamente. Opuestos por el vértice, ¿verdad? Igual, como les digo, la idea acá es de participar, de verlo. Igual ustedes lo analizan cuando ya tengan que hacerle el ejercicio, lo van viendo. Pero entonces vean que hay variedad de tipos de ángulos, que incluso los ángulos nuevos que acabamos de ver, que son los alternos, los conjugados, los correspondientes. Aparte de eso, yo puedo seguir observando que hay par lineal, que también ya lo vimos, que también hay suplementarios, que ya lo vimos, que también hay opuestos por el vértice, que también ya se vio. O sea, no significa que cuando uno ve un tema es porque ya el otro no se ocupó, no, más bien es que estamos dándole mayor conocimiento y estamos ampliando más cosas nuevas con respecto al tema, ¿verdad? Entonces, para esta semana van a trabajar el cotidiano número 24. Que sería estos ejercicios que están acá. Están en la página 19 y 20 de la guía. Ahí vienen identificar el primer ejercicio, la parte A, es de que ustedes me digan, por ejemplo, aquí nada más escriben el número, un par de ángulos que sean alternos internos. Entonces ustedes me dicen, bueno, el 1 con el 3, el 1 con el 6, el 1 con el 2 o el 7 con el 4, no sé. Ustedes tienen que ponerme ahí. Recuerden que hay para los alternos y para los conjugados hay dos parejas. Entonces ahí ustedes tienen la posibilidad de dos respuestas, nada más. Cuando les piden correspondientes, los correspondientes sí hay 4 parejas. Entonces tienen la posibilidad de 4 opciones de respuesta correcta, ¿verdad? Eso es lo que hacen en la primera parte. Y en la segunda parte, en la parte B y en la parte C, ¿verdad? Es encontrar medidas. Aquí es donde les decía que, por ejemplo, en el primero hay dos rectas paralelas. Aquí es donde aplicamos aquellas características de que siempre van a haber 4 ángulos de una medida y 4 ángulos de otra medida. Pero vean lo que pasa en el ejercicio C, que fue el ejemplo que les puse antes, que puede ser que cambie y no hayan 2 rectas paralelas, sino 3. Entonces aquí cambia a que ya no hay 4 y 4, sino que ahora son 6 y 6. Hay 6 ángulos de una medida y 6 ángulos de otra medida. Pero se trabaja de la misma forma. Los más abiertitos son los agudos, los 6 miden lo mismo, y los más chiquititos son los más abiertitos son los obtusos, y hay 6 de esa medida, y los más cerraditos son los agudos, y hay 6 de esa medida, ¿verdad? Igual, cualquier duda que tengan, la hacen, ¿verdad? Yo ahora, bueno, cualquier duda que tengan, la hacen, y yo les contesto, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, eso sería lo que corresponde a esta semana. Ok, muchas gracias por su atención.